¿Por qué el IPC o el índice de precios al consumidor o índice de inflación no sirve para nada? Si bien mañana se va a conocer el dato de la inflación mensual que hubo en Argentina en el mes de octubre, hay un profesor que me gusta muchísimo y que diría que este número realmente no sirve para absolutamente nada. Es completamente innecesario, pero me gustaría agregar que tiene un componente psicológico que sí nos puede ayudar muchísimo y en especial puede ayudar muchísimo al gobierno. Para comenzar voy a explicar por qué un profesor que me gusta muchísimo de economía plantea que el índice de precios al consumidor no sirve para absolutamente nada. Y pone un ejemplo muy importante. Él te dice que, bueno, sí, buenísimo, el índice de precios al consumidor da un 2%. Y sí, en Argentina un índice de precios al consumidor de un 2% es un número buenísimo. Pero ¿qué te está diciendo él? Te va a decir, bueno, sí, puede que el general da 2%, pero no sé, yo soy productor y a mí el combustible me aumentó un 4% y la materia prima de tal cosa me aumentó un 5% y los salarios de los empleados me aumentó un 6% y en realidad después también la distribución me aumentó un 10% y la luz me aumentó un 15% este mes. Entonces, realmente ese índice del 2% a él no le sirve de nada. Le sirve así para entender un poco cómo está la macroeconomía, pero a nosotros, a las personas individuales, a los productores, a vos que sos consumidor de distintos bienes, realmente no te sirve de mucho porque no todos los bienes aumentaron a la misma proporción. No todos los bienes aumentaron un 2%. Vas a tener bienes que aumentaron 3%, vas a tener bienes que aumentaron 1%, vas a tener bienes que aumentaron un 10% y realmente el 2% te lo vas a pasar por él y no voy a decir dónde. Entonces, realmente el índice de precios del consumidor no cumple una función muy importante dentro de las economías individuales, porque sí, es súper lindo ver un 2 adelante y seguido de ningún otro número, probablemente por una coma y un número muy chiquitito, pero tenés que entender que tus costos reales de vida pudieron haber aumentado mucho más y es una mirada bastante trágica pero realista. Pero ahora bien, tiene un componente psicológico que es el que más me gustaría destacar, que es que realmente esto le permite a la gente generar confianza en el gobierno. Esto le permite a la gente entender que las cosas en la macro están yendo bien, que las cosas en la macro no están pasando como antes, que realmente se están ajustando las cuentas, que realmente probablemente la cuestión de no imprimir billetes, no aumentar la base monetaria, permite que la inflación baje, porque como explicaba Milei en campaña, la inflación es un fenómeno monetario en todo lugar. Entonces, lo que hay que cambiar es esta noción de que la inflación realmente es la suba generalizada de precios, sino que en realidad es la pérdida de poder adquisitivo de tu dinero, porque la gente cada vez quiere menos el dinero y sí más bienes. Pero psicológicamente es buenísimo, porque realmente entender que posiblemente, incluso yo hice un video que voy a dejar por acá donde planteaba que es imposible que la inflación para octubre llegue a menos de un 3%, si el número que vamos a ver mañana, y que probablemente voy a tratar de hacer un video, aunque no lo prometo, si el número que vamos a ver mañana sea menor a este 3%, donde muchos estiman que va a ser alrededor de un 2,8%, realmente lo que va a permitir en la gente es decir, bueno, che, capaz que las cosas con Milei no están tan mal. Che, venimos acostumbrados de muchísimos años de muchísima inflación y realmente vemos que si se aplican las políticas correctas, esto va a implicar que la inflación baje y nos va a afectar muchísimo menos al bolsillo. Si bien, como expliqué antes, puede que haya bienes que a vos realmente te suban más de un 2%, la economía en general va a subir alrededor de un 2% y esto va a permitir generar muchísimo más previsibilidad, va a generar muchísimo más confianza, va a generar un decir, che, capaz que el gobierno está haciendo las cosas bien y esto al gobierno le va a permitir generar muchísimo más fuerza, generar muchísimo más consenso y repuntar muchísimo más su imagen. Porque si nos basamos en la campaña del 2023, lo que hizo Milei, uno de sus ejes centrales fue la economía. Y si él realmente puede sanear la economía con las medidas que él propuso, va a generar que este índice de inflación, que si bien no nos afecta a todos por igual, sí nos afecta psicológicamente el entender y el pensar, che, posiblemente si hacemos las cosas bien en la economía, las cosas vayan para mejor. Entonces podemos tener previsibilidad en lo que vamos a hacer en el futuro. Vean lo que está pasando con el dólar. El dólar desde que asumió Milei hasta ahora bajó. Tuvo un tiempo donde corrigió y subió un poco, pero después volvió a bajar. Y todos posiblemente compraron a precios altos a comparación de lo que está hoy en día. Entonces, realmente entender el IPC o el índice de inflación como un número que muestra un rumbo, que muestra una noción general de la economía, que permite generar confianza dentro de un gobierno y darle fuerza a este para actuar y llevar adelante sus políticas económicas de la manera que él quiere, nos va a permitir entender que este índice es realmente importante. Y en la política de Milei, en el gobierno de Milei, es un número que posiblemente le permita generar muchísima más fuerza política de lo que en cualquier otro. Si bien, como explica este profesor, y voy a nombrar quién es Ancho Bastos, dice que el índice de inflación o el índice de precios del consumidor no es representativo para todo el conjunto de la población, no es lo mismo para vos que para mí, porque realmente nuestros bienes, lo que consumimos, pudieron haber fluctuado de diferente manera que el índice de precios al consumidor general del país. Sí, es un número que nos permite generar cierto nivel de confianza dentro de las políticas que se adoptaron, nos permite entender cuál es el rumbo económico, nos permite generar previsibilidad, nos permite pensar qué va a pasar en el futuro y nos da mucha más tranquilidad que si ese número fuera mucho más alto, a pesar de que a nosotros capaz no nos influiría de la misma manera. Así que nada, espero que te guste este video, que te sirva para reflexionar y posiblemente nos estemos viendo mañana o pasado con un próximo video hablando sobre cuál fue el número y qué puede implicar esto para los próximos meses, qué puede implicar esto para nuestras realidades económicas y fundamentalmente también para nuestra realidad mental. Así que nada, nos estamos viendo en la próxima.